Hay veces sonaban las puertas también. Allá donde más se veía, es que sentían cosas, era para el servicio F. Hay veces encontraban, por los alrededor encontraban cráneos. Este municipio de Cundinamarca es conocido por su historial con pacientes psiquiátricos y su rica agricultura. Nos encontramos en Cibaté, en el pueblo de los locos. Más que una ofensa, es un halago que les explicaré más adelante. Este nombre o este apodo es adoptado por el Hospital Neuropsiquiátrico Julio Manrique, una institución que comenzó a operar en Cibaté desde 1937 hasta su cierre definitivo en 2008. Fue un centro pionero en la atención de pacientes psiquiátricos en Colombia. Apenas iba entrando a Cibaté, por todo lado estaba viendo estos negocios de fresa. De hecho, acá atrás hay una fresa súper grande. Por acá tenemos las fresitas con crema. Y acá una buena fresa de Cibaté. Muy bueno. No sé si se alcanza a apreciar en la cámara, pero estamos a un costado antes de llegar a la entrada principal del Julio Manrique. Y en el fondo se ve toda la construcción del hospital, la parte de atrás. Ahí se ve como una casona de 2 pisos. Al fondo y al lado de allá también se ve otra casona, es que es bastante grande. O sea, este hospital va pasando este puente hasta la esquina del lado de allá. Esto es muy grande. Bueno, por acá ya tenemos el ingreso hacia el manicomio. Este predio actualmente lo tienen arrendado para cultivar, para cosechar alimentos. Durante décadas de funcionamiento, este hospital atendió a miles de pacientes, convirtiéndose en un referente en el ámbito mental. El hospital fue cerrado por falta de recursos y la incapacidad de atender a los pacientes de manera adecuada. Fueron miles las denuncias que se realizaron por el maltrato a los pacientes con enfermedades mentales. Este manicomio no solo es un lugar de interés histórico, sino también de terror. Hay rumores paranormales que han rodeado a este edificio desde hace muchos años. Dentro de las fallas que encontró la Contraloría que llevaron al cierre definitivo de este lugar, fue un cementerio que se construyó dentro del hospital en los años 50. Entonces mi experiencia aquí como guarda de seguridad en esta casa, trabajé por lapso de 2 años aproximadamente y pues sí, por ahí se escuchaban muchas veces como cosas anormales, como a veces escuchaban como que uno iba a hacer una ronda y sentía como esa sensación de que alguien le estaba siguiendo a uno. A veces sonaban las puertas también. Allá donde más se veía, es que sentían cosas, era para el servicio F. Hay veces encontraban, por los alrededor encontraban cráneos. Una vez nosotros encontramos un cráneo. Tengo entendido que ahí adentro había un cementerio, ¿cierto? Sí, adentro había un cementerio, sí. ¿Y cómo funcionaba eso? O sea... No, pues regular, los pacientes que no reclamaban, pues allá los dejaban allá y los que reclamaban, pues los llevaban los familiares. Este cementerio no tenía permiso para operar por parte del Ministerio de Salud. Era un camposanto que servía para sepultar a los pacientes que eran abandonados por sus familiares. Un informe de la Universidad Javeriana en 2018 reveló que más de 1000 pacientes murieron en este hospital y que más de 500 pacientes fueron enterrados en una fosa común sin identificar. Muchos de estos pacientes murieron por desnutrición, abandono, enfermedades tratables y falta de atención médica adecuada. El estudio se basó en trabajo de campo, revisión de documentos oficiales, entrevistas a funcionarios y familiares. Durante décadas el hospital creó una cultura del silencio donde se le pedía a los exfuncionarios del hospital no preguntar por muertos o desapariciones. Lo más inquietante es que fueron enterrados en una fosa común, sin nombre, sin ataúd, sin historial clínico. Muchos de estos pacientes fueron internados por razones no médicas como pobreza extrema, homosexualidad, abandono familiar. El hospital prácticamente recibía pacientes sin ningún tipo de diagnóstico médico real. ¿Cuántas personas trabajaban allá? Pues éramos de enfermería, pues en el día éramos más o menos 30, 40, porque éramos de a 5 por pabellón, y eran 7 pabellones. Y eso no era solo de aquí con Dinamarca o de aquí Bogotá, no, eso era, venía del Quindío, de para allá del Valle, y tocaba tenerles cuidado, ponerles cuidado a ellos. Okay. Entonces se agarraban, tocaba ir a desapartarlos y a esto, y el que salía escalabrado, pues, tocaba echarlo para el quirúrgico. Prácticamente en este hospital moría una persona por día, un paciente por día, porque muchos pacientes intentaron escaparse, saltaban los muros y resulta que en esa época
el lago que queda acá en Cibaté llegaba hasta la parte de atrás del hospital y los pacientes saltaban de los muros y resultaban ahogados. Me hice por acá en la sombrita porque ya está haciendo bastante sol. Pero bueno, la construcción del hospital comenzó en 1921 con una capacidad de 1.500 pacientes, 171 hectáreas y 8.000 metros de construcciones. Dentro del hospital se encontraba un pabellón administrativo, iglesia, cocina, panadería, un taller para la observación de enfermos, 2 pisos con 150 camas, lavandería, depósito de cadáveres, una sala de autopsia y un terreno muy grande para la cosecha de alimentos. Todo estaba catalogado por pabellones según la condición mental de cada paciente. Este manicomio tardó 15 años en construirse y era algo muy innovador en Colombia y de hecho en Latinoamérica, que llevaba a que extranjeros y personas locales vinieran a conocer este tipo de hospitales donde tenían pacientes con algún tipo de problema mental. No solo el Julio Manrique era de importancia para Cibaté, también se encontraba la Casa Quinta, que en sus inicios fue de mujeres en condiciones de pobreza o habitantes de calle. Posteriormente pasó a ser un centro asistencial para niños en edades de 6 a 18 años. Estos niños llegaban de todas partes de Colombia o de Cundinamarca. También se encontraba la colonia de mendigos, que era de hombres, también habitantes de calle. Para la época se le daba apoyo a los niños que venían de zonas marginadas de Cundinamarca. Para esto estaba el Instituto Campestre, que funcionaba como un colegio de primaria. Durante gran parte del siglo XX, los trastornos mentales eran un misterio para la sociedad y la sociedad no sabía cómo tratarlos. En lugar de entender al paciente, lo que buscaban era aislarlo. Así es que nacen los centros psiquiátricos más grandes del mundo, instituciones alejadas de la ciudad, donde se buscaba contener lo que no se entendía y en algunas ocasiones no se buscaba curar a la persona, sino lo que se buscaba era encerrarlas. Igual hay que entender que el modelo dominante global era el manicomio, instituciones con cientos o miles de pacientes, donde la atención era más custodial que terapéutica. Entre el año 70 y 80 se crea una nueva reforma global psiquiátrica que lleva al cierre de estos hospitales. Se crea una atención comunitaria donde se le da prioridad a los derechos humanos del paciente. Bien. ¿Sí? Sí, pues me voy a intentar subir otro poquito, porque es que al lado de allá se alcanza a ver hacia adentro. Podemos ver la parte de adentro del hospital. Todo lo que hice solo para grabarles este planito. Es que prácticamente sí podría saltar allá e ingresar para poder grabar, pero pues ya quedé fichado con el celador, entonces creo que se puede prestar para problemas. Cuando se cierra el hospital, los pacientes que vivieron acá por muchos años, que no tenían familia, que no tenían hogar, que su único hogar era el Julio Manrique, cuando se cierra este hospital, pues todos estos pacientes empiezan a deambular por Cibaté. ¿Recuerdan que al principio les dije que este pueblo es conocido por ser llamado el pueblo de los locos? Pues este es un reconocimiento muy importante que se le da a la gente de Cibaté, porque fue muy empática con estas personas. Estas personas vivían en la calle, pedían limosna en la calle, uno que otro se fue para otras partes del país. Cibaté le dio la mano a esta gente. Estaba buscando por Maps después de que salí del Julio Manrique, investigando un poco sobre la colonia, el otro instituto y el Instituto Campestre, y resulta que me encuentro con esta joya que está abandonada. O sea, la verdad no investigué muy bien sobre este instituto. Es el que les estaba comentando, que era un colegio, que era un albergue para los niños de zonas marginadas de Cundinamarca, niños entre 6 y 18 años. Me doy cuenta que esto está abandonado, o sea, la verdad no tenía ni idea de este sitio y me parece que está una joya. Se puede
de hecho ingresar saltando los muros que quedan por este lado. Bueno gente, hasta aquí llega este video, nos vemos en un próximo video y en serio que tengo muchas ganas de ingresar al Instituto Campestre, a este colegio que encontramos abandonado. Vamos a ver si organizamos todo para poder venir e ingresar. De hecho no lo hice ahorita porque no teníamos una luz para poder alumbrar bien, porque hay muchos sótanos y muchos lugares para explorar. Voy a conseguirme una buena luz para poderles documentar esto, pero en serio que me quedaron muchas ganas de poder ingresar a esta joya abandonada. Es que estéticamente se veía muy bien, se veía muy pro y muy único este sitio. Entonces en el próximo video voy a hacer todo lo posible para venir a documentarles todo esto. Nos vemos en el próximo, chao.